Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. En este espacio vamos a tratar un tema que me parece muy importante, sobre todo en la coyuntura en la que vivimos en nuestro país, donde de pronto no distinguimos el fondo de la forma. Cuando no tenemos elementos para hacer una buena lectura de la realidad, como nos pasa a la mayoría de los mexicanos, nos quedamos solamente a nivel de opinión, de comentario cafetero, en el asombro o nos escandalizamos, y el problema radica en algo muy simple. O no estamos bien informados o no tenemos fuentes fidedignas o simple y sencillamente no distinguimos el fondo de la forma. Lo ideal sería que indagáramos acerca de por qué ocurre lo que ocurre, y ahí está la diferencia que nos haría distinguir el fondo de la forma. La forma es lo que observamos. En nuestro caso concreto, discursos, hechos, accidentes, atentados, corrupción, desigualdad, pobreza, balaceras, confrontaciones, polarización social, pandemia, entre otras cosas. Esto es lo que aparece en las imágenes y audios de los medios en cualquiera de sus múltiples formas. Sin embargo, todo esto tiene un trasfondo y ahí está lo importante de toda esta interpretación. Las cosas no ocurren simplemente porque ocurren. La realidad aparece porque pareciera ser que ya no le queda más y hay algo que le empuja a aparecer. Se dan las condiciones, todo es producto de una evolución y no de generación espontánea. Por supuesto, no hablo en términos biológicos, sino de manera general. Le pongo el caso de George Floyd en los Estados Unidos. Lo que ocurrió, todos lo vimos, fue un flagrante abuso de autoridad que se enmarca en un proceso histórico que tiene una evolución que nace desde los orígenes del pueblo norteamericano y que a la fecha, por más que hablen y se autopubliciten como los garantes de los derechos individuales en la historia moderna o los campeones de la democracia, como usted lo ha escuchado, la realidad es que desde el principio nunca creyeron en la idea de la dignidad humana. Sí, en el principio de la dignidad de las personas, pero blancas. Los Estados Unidos nunca han estado tan unidos como su nombre lo indica. Nunca fueron multiculturales. El neoconservadurismo que existe en el fondo de su rancio republicanismo nos lo afirma. Así que unidos, unidos, unidos no están. Lo que ocurrió en el fondo revela y representa el predominio y la hegemonía de la raza blanca. El racismo que nunca terminó y que siempre estuvo ahí, contrario al multiculturalismo que tuvieron como idea original y como ideal. Representa la doctrina del destino manifiesto, la antidemocracia, la plutocracia y el imperialismo. El triunfo del miedo, del engaño, de la mercadotecnia y del poder del dinero. Las luchas de Martin Luther King, César Chávez, Malcolm X y otros siguen vivas. En la forma, todos somos iguales. En el fondo, unos menos iguales que otros. En el fondo del racismo está la protección del status quo de un grupo de poder que tiene privilegios, que da acceso a oportunidades y determina quién sí y quién no vive una vida plena y quién tiene acceso a lo que implica marcar diferencia. Cuando hablamos de racismo, hablamos de prejuicios. Esto es lo que ocurrió y sigue ocurriendo en los Estados Unidos. Otro ejemplo que podríamos traer a colación en torno a la distinción entre la forma y el fondo sería el clasismo en México. En el fondo hay un sector de la población que sigue teniendo nostalgia por la Europa, a la que sienten como progenitora. Por otro lado, de pueblos ancestrales de los que están orgullosos, no así de quienes los conforman, porque son ignorantes, pobres, sucios y malolientes. Nos enorgullecemos de las pirámides, de las comidas, de los vestidos, en fin, pero no de quienes hoy lo representan. México es un mosaico multicultural, complicado de conciliar con cerca de 30 millones de personas originarias. Lo que ocurrió en Guadalajara no es sino la evidencia de la polarización social que ha estado ahí en el fondo. Por supuesto, como en Estados Unidos, no surgió por generación espontánea. Ha estado ahí creciendo de forma oculta, despacito, despacito.
en cada persona que se siente más que los demás, que vale, que pesa, que se siente cosido a mano, el que no ha entendido que somos todos iguales. El análisis de una situación o evento, por lo tanto, nos da la posibilidad de ver el fondo, de buscar a través de un ejercicio proactivo programas, modelos, paradigmas que respondan a una realidad que como olla de presión tarde que temprano emergerá para darnos en la cara. Te comparto entonces algunos elementos con los que de forma sencilla pudieras hacer algo por la realidad. Número 1. Siempre analiza el contexto, es decir, todo aquello que ocurre alrededor de una situación. Características, personas, instituciones que intervienen, su historia, su situación económica, social, política, cultural, dependiendo de la naturaleza del evento. En un segundo momento, revisa qué es lo que se dice en el entorno. Esto es, opiniones, entrevistas, expertos, situaciones similares, patrones, análisis comparativo, un poquito de historia. Un tercer momento es analizar la información que existe. Cómo pasaron las cosas, quiénes intervienen, su vida, lo que hacían, su interacción social, el círculo inmediato. Finalmente, busca alternativas. No se trata solo de criticar, se trata de ofrecer propuestas. ¿Qué podrías hacer? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Cómo podrías contribuir a la mejora del ambiente? La descomposición social, por lo tanto, no se ha dado sola. Tú y yo somos responsables pasiva o activamente de lo que ocurre. No esperemos mucho a las instituciones. El Estado y la sociedad y las organizaciones nos han demostrado que no han podido. Tenemos que poner manos a la obra para cambiar la realidad en la que vivimos y entender por qué ocurre lo que ocurre. Diferenciemos el fondo de la forma. Disculpe que insista, pero el momento que vivimos es complejo. Y la actividad discursiva de unos y otros fluye y se produce a gran escala, polarizando la sociedad. La descalificación, el insulto, la visceralidad, los colores partidistas, el maniqueísmo y la indiferencia en el hurgar se han convertido en el marco interpretativo de la realidad actual. No es nada complicado. No se vaya por la libre. Ni todo lo que dicen los distintos actores que hoy son nota en el escenario nacional se fundamenta en la verdad, la justicia y el espíritu democrático, ni tampoco en la mentira. Es responsabilidad de usted y mía, desde el respeto, la tolerancia y la búsqueda acuciosa de información, tener elementos para construir la verdad desde la objetividad lógica, ontológica y argumentativa. Si te gustó, dale like, déjame un comentario, activa la campanita y suscríbete a este canal denominado Así las Cosas. Gusto saludarte, que la pases muy bien, hasta la vista.